Buenos días. Esta semana sufríamos un déjà vu. Misma historia, casi mismos protagonistas, mismo resultado. El previsible fracaso del pacto por la sanidad entre las diferentes fuerzas políticas. En octubre de 2010, 2 votos particulares del Partido Popular y CiU al informe elaborado por Izquierda Unida acababan con las esperanzas de acuerdo. Casi 2 años después se cambian las tornas. Izquierda Unida y PSOE han dinamitado antes de empezar los trabajos de la subcomisión presidida por los populares y creada a propuesta de CiU. Ojo por ojo y diente por diente. De nuevo, el juego electoral por encima de los intereses ciudadanos en algo tan esencial como es la salud. Se aleja la esperanza del consenso en un momento en que era más necesario que nunca. Comenzamos Salud Hoy. Entrevistamos al doctor Juan Jesús Cruz, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. En España hay 430.000 personas con Alzheimer. Hablamos de la enfermedad del olvido. ¿Qué es el síndrome de piernas inquietas? Lo padece un 6% de la población. Las comunidades siguen esperando la llegada del Fondo de Liquidez para seguir avanzando y dar un paso más hacia la atención de calidad a los pacientes. Así lo puso de manifiesto el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana ayer en el programa Toma Medicina. Que el barco no se hunda. Que nuestro barco no se hunda, y lo estamos consiguiendo, que no se hunda, estamos sacándolo a flote, pues evidentemente también hay que adecentar lo que hay dentro del barco. Y esto es la prestación sanitaria y la calidad asistencial, la investigación y la docencia, que son los pilares de nuestro sistema sanitario. Con estas palabras, el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Luis Rosado, analizó el impacto de la crisis económica en la sanidad regional. Lo hizo durante su intervención en el programa Toma Medicina, en el que el consejero aseguró que están en disposición de pasar a un segundo nivel. Mejorar las cosas. Podemos hacerlo. Durante muchísimo tiempo, durante este año, las administraciones hemos podido demostrar que se puede trabajar siendo más eficiente sin perder la prestación sanitaria, independientemente de consideraciones demagógicas que se han empleado. Rosado destacó medidas de eficiencia como las impulsadas por el gobierno de Mariano Rajoy para poner freno al turismo sanitario, que en años anteriores ha supuesto un gasto extra de 20 millones de euros. No hay que olvidar, es una palabra que tampoco a mí me gusta mucho emplear, turismo sanitario, porque no hay que olvidar que mucha gente nos visita precisamente por poseer unos sistemas sanitarios de calidad que asegura su estancia en nuestra comunidad. Y es uno de los motivos por los que muchas personas de países europeos vienen aquí, se sienten protegidos. Y ese es un turismo, por decirlo, un turismo sanitario positivo, ¿no? Pero también es verdad que hay gente que ha utilizado nuestros recursos sanitarios del Estado, de algún modo abusando de las prestaciones universales que nosotros hemos tenido, y por tanto se ha producido el llamado también turismo sanitario, que no es ni más ni menos que el fraude sanitario. El consejero incidió en los beneficios de la colaboración público-privada, aseguró que habrá un calendario de pagos a las oficinas de farmacia en cuanto se reciba liquidez y apostó por un nuevo abordaje de la cronicidad. Todo ello en un programa patrocinado por Roche, en el que participaron Antonio Abril, presidente de EFAME, Rosa Valenzuela, directora general del Centro de Investigación Príncipe Felipe, y Jaime del Barrio, director del Instituto Roche. Y mientras que el consejero Luis Rosado lanzaba el mensaje de que hay mucha veta para ahorrar sin tocar las prestaciones sanitarias, su homólogo de Castilla-La Mancha y además también secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, José Ignacio Echaniz, avanzaba este martes que la próxima reunión entre Ministerio de Sanidad y consejeros autonómicos del ramo se celebrará el 3 de octubre. La principal misión de este Consejo Interterritorial será precisamente iniciar los trabajos de la nueva cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Ante la pregunta de si de esa lista quedarán excluidas o no las mamografías, Echaniz señalaba que la cartera comprende centenares de pruebas diagnósticas y terapéuticas que hay que revisar. Y más cosas, la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles sigue dando que pensar a las comunidades autónomas. La mayoría buscan sus propias fórmulas para seguir garantizando que nadie sea privado de la asistencia. Pese a haber recibido el aval del Consejo de Estado, algunas comunidades populares continúan, si no desmarcándose de la ley, sí matizando algunos aspectos para asegurar que ningún paciente con o sin papeles se vea privado de la asistencia. Es el caso del gobierno cántabro, cuyos servicios sanitarios atenderán a todos los extranjeros sin tarjeta sanitaria que lo necesiten, tanto en centros de salud como hospitales. Además, la comunidad ampliará la atención básica al tratamiento de enfermedades infecciosas, más allá de las menores, las embarazadas y las urgencias contempladas en el decreto nacional.
También en Castilla y León se ha insistido en que ningún irregular quedará sin atención. Por ello, se establecerá un sistema con elementos añadidos para atender a estos pacientes sin costes en los casos en los que su patología pueda derivar en un problema de salud pública, dando acceso a la atención primaria y a la especializada. Incluso en Castilla-La Mancha serán permeables y, más allá de los supuestos recogidos en la ley, ninguna persona que necesite atención quedará desasistida. En España hay unas 430.000 personas diagnosticadas con Alzheimer y se prevé que con el aumento de la esperanza de vida en 2050 esta cifra se haya duplicado, ya que la edad es uno de los principales factores de riesgo para padecerla. Prevención, diagnóstico temprano e investigación son imprescindibles para luchar contra la enfermedad del olvido. El Alzheimer es una de las patologías más temidas y que más preocupa, incluso por encima del cáncer. Se calcula que afecta al 10% de la población mayor de 65 años y casi a la mitad de los mayores de 85. Los estudios epidemiológicos de mejor calidad realizados en nuestro país debemos tener alrededor de unas 400.000 personas con enfermedad de Alzheimer. Significa que pueden llegar a 800.000 o 700 y pico mil con demencia, pero de ellas 50-60% son Alzheimer. Se sabe que las alteraciones en el cerebro se inician décadas antes que las manifestaciones de la enfermedad. Además, el efecto de los factores de riesgo y protectores pueden comenzar a edades muy tempranas. Por ambos motivos, actualmente los esfuerzos se centran en conseguir marcadores diagnósticos preclínicos precisos y eficientes y en conseguir tratamientos protectores para individuos en riesgo. Está intentando hacer ahora es empezar a hacer un tratamiento de la enfermedad lo más prematuro posible, porque el problema es que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad silenciosa y cuando empieza a tratarse quizás es demasiado tarde. Para ello lo que se está buscando primero son marcadores tempranos que nos diagnostiquen lo antes posible la enfermedad y que en ese momento tan temprano ver si podemos empezar a utilizar algún compuesto que evite ya el desarrollo y el progreso de la enfermedad. La lucha contra el Alzheimer, al igual que con el cáncer, se va consiguiendo poco a poco. Los avances van despacio. Bueno, necesariamente lo tenemos que ver optimista. Si estamos diciendo que cada vez sabemos más sobre la enfermedad y se está progresando en el conocimiento de las causas y del manejo, pues el futuro debe ser optimista. Lo que yo no sé es dónde pongo el futuro con realizaciones ya evidentes, ¿no? En definitiva, una apuesta por seguir avanzando, por conocer y entender cómo funciona nuestro cerebro, uno de los principales retos biomédicos para los investigadores. Y hablando de investigación y de su avance, esta semana conocíamos que España sigue perdiendo posiciones en la comparativa de la OCDE, que mide la posición relativa de los sistemas de ciencia e innovación de cada país. No está entre los 5 primeros en ninguno de los 22 indicadores utilizados y solo se sitúa por encima de la media en 3. Gasto público en I+D, patentes logradas por universidades y laboratorios públicos y facilidades para la creación de nuevas empresas. En el resto está por debajo de la media, llegando a situarse entre los 5 últimos países en número de patentes de firmas con menos de 5 años de antigüedad. Las tareas pendientes: incrementar la calidad de las publicaciones científicas y mejorar la contribución de la investigación pública a la economía. Cuando hablamos de piernas inquietas, poca gente conoce que detrás hay un trastorno neurológico. Este domingo se celebra por primera vez en España el Día Nacional de este síndrome. Tomen nota porque todos podemos colaborar. El síndrome de piernas inquietas afecta a alrededor del 6% de la población, pero la mayoría de los pacientes están sin diagnosticar. Además, es más frecuente en mujeres y personas mayores. Es un trastorno neurológico que se caracteriza fundamentalmente por sensaciones molestas que ocurren en extremidades inferiores, en las piernas, fundamentalmente en las pantorrillas, en los tobillos a veces también, y que generan una sintomatología en forma de hormigueo, de picor, una tensión, y que te llevan a tener que mover las piernas para que se te pasen todos estos síntomas. Suele suceder en periodos prolongados de inactividad y la única cura es moverse. A día de hoy no hay un tratamiento que cure el síndrome de piernas inquietas. Entonces, lo primero es, el paciente se va a mover y con esto se van a aliviar los síntomas, ese alivio será momentáneo. En función de la intensidad de los síntomas, el médico puede decidir poner un tratamiento. Para eso tenemos unos fármacos que funcionan muy bien. También se deben evitar el café
el alcohol y el tabaco antes de dormir. Durante el día de hoy podemos acercarnos en Madrid para colaborar en el conocimiento de esta patología. La hemos llamado Ponte en Marcha por el síndrome de piernas inquietas y lo que pretendemos es precisamente pues eso, generar un espacio en el que nos pongamos en marcha por estos pacientes que tienen que estar en marcha para aliviar su enfermedad. En el centro comercial Príncipe Pío vamos a tener ahí unas cintas de estas de andar, de correr, unas bicicletas y vamos a ayudar por medio de la Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas a la investigación. ¿Cómo? Pues vamos a andar por ellos. Por cada kilómetro que andemos haremos una donación de €1. No podrás quedarte quieto ante esta enfermedad. La leucemia mieloide crónica es aún una enfermedad desconocida para muchos. Las asociaciones de pacientes luchan contra esta desinformación para dar voz a los que la padecen. Se calcula que cada año se producen en España de 7 a 9 casos por millón de habitantes de leucemia mieloide crónica. Un cáncer en el que las células de la sangre sanas son sustituidas por células anormales que tienen una alteración en los genes. Esta alteración se produce por intercambio de material genético entre los cromosomas 22 y 9, formándose un cromosoma anómalo, el cromosoma Filadelfia, una enfermedad de la que muy pocos lo saben todo. Y estos enfermos, en principio, pues no son muy conocidos, porque cuando se habla de incidencias en los cánceres de la sangre, afortunadamente, con lo complejos que son, no son frecuentes. Son esas enfermedades que tienen una incidencia de 1 o 2 por 100.000, bueno, 10 por millón de habitantes, pero que a medida que la gente cada vez vive más, pues la incidencia en personas mayores aumenta, y a medida que conseguimos prolongar la vida y conseguir más resultados, también hay más pacientes que tienen una expectativa de vida más importante, más larga, y que además esto conseguimos que se vayan beneficiando de lo que avanzamos en los conocimientos, tanto biológicos como terapéuticos. En su fase inicial, la leucemia mieloide crónica produce muy pocos síntomas. Así, un diagnóstico temprano hace que en muchos pacientes ya sea posible cronificar la patología, lo que ayuda a llevar una vida normal. Sin embargo, en fases avanzadas, esta patología se vuelve muy agresiva. Tiene unas peculiaridades que han permitido que haya avanzado la investigación y la posibilidad de curar a los pacientes enormemente en los últimos 15 años, 10 años, y hoy en día realmente es que casi cada año, cada 6 meses se cambian guías de manejo, protocolos de consenso, porque se está avanzando mucho en el conocimiento con el objetivo de curar a estos enfermos. En definitiva, el futuro en esta enfermedad pasa por establecer tratamientos adaptados a cada paciente. Es precisamente en este sentido hacia donde se dirigen los últimos estudios. Llega el momento de tomar el pulso de la prensa especializada. Para ello nos vamos, como cada semana, a la redacción de Gaceta Médica. José García, buenos días. ¿Qué noticias son protagonistas? Buenos días, Lucía. Gaceta Médica lleva esta semana a su portada la reunión de urgencia que han solicitado las organizaciones que representan a los médicos con el Ministerio de Sanidad para conocer y participar en el nuevo modelo retributivo de los médicos, en el que ya está trabajando el Ministerio con las comunidades autónomas. La Organización Médica Colegial, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España insisten en que el cambio del modelo retributivo de los médicos debe tener en cuenta sus particularidades. Esta petición la hacen escasos días antes de que se reúna el Consejo Interterritorial de Salud. Será el 3 de octubre y en esa reunión el Ministerio y las comunidades autónomas comenzarán los trabajos de lo que será la nueva cartera de servicios. De momento no queda claro si las mamografías se mantendrán o quedarán fuera de la cartera. Además, Gaceta Médica lleva esta semana un suplemento especial sobre atención primaria con motivo del Congreso Nacional de Semergen que se celebra la semana próxima en Málaga y que tendrá como eje la atención al paciente crónico. Pues para completar este repaso de la actualidad sanitaria, Bárbara nos explica qué destaca en sus páginas en Global. Buenos días, Bárbara, ¿qué nos cuentas hoy? Muchísimas gracias, por favor. ¿Qué tal, Lucía? Esta semana en el Global analizamos el comportamiento del sistema español en I+D+I, ya que nuestro país ha sufrido los efectos de la crisis en este ámbito mucho más que otros de nuestro entorno. Según la OCDE, solo estamos por encima de la media en 3 de los 22 indicadores que se miden en los estudios. Y además, según este organismo internacional, el futuro no es nada halagüeño, puesto que la inversión en I+D va a seguir cayendo al menos a corto plazo. Por otro lado, realizamos un seguimiento a lo acontecido durante BioSpain, el congreso y feria más importante sobre biotecnología en España. Allí han tenido oportunidad de presentar sus avances numerosas compañías, tanto de capital nacional como internacional.
así como conseguir contacto con numerosos inversores que permitan continuar con la labor investigadora que realizan. A lo largo de este año se diagnosticarán más de 200.000 nuevos casos de cáncer, una enfermedad ante la cual surge el miedo. Para hablar de cómo vencerlo tenemos hoy al presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, doctor Juan Jesús Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días. El 40% de los cánceres se podrían prevenir si modificáramos estilos de vida. ¿Qué podemos hacer los pacientes para lograrlo, para esa prevención de alguna forma? Posiblemente más del 40%. Si en estos momentos algo que fue muy fácil, que se hizo en el año 1988, que era el Decálogo Europeo contra el Cáncer, que luego se ha puesto un mandamiento más, pues posiblemente, sin hacer grandes cosas, el 60% de los cánceres habrían, si no desaparecido, disminuida su mortalidad. O sea, la mortalidad por cáncer habría disminuido en 20 años en un 60%. Solo dejando de fumar, haciendo una dieta sana, no exponiéndose al sol de una forma incontrolada y haciendo un poquito de ejercicio. Solo con eso, posiblemente más del 50% de la mortalidad por cáncer hubiera desaparecido, y hubiera desaparecido porque no hubiera aparecido el cáncer, que eso es prevención primaria. Y aún así estos mensajes llegan a la población lo suficiente. Yo creo que llegan. Lo que es una cosa que siempre me ha preocupado y me preocupa mucho, porque ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos muy difícil? ¿Por qué no hacemos caso de prevención primaria? Pero no hacemos caso de prevención primaria. Incluso los mismos médicos, sanitarios, no acabamos de hacer caso. Porque, por ejemplo, lo del fumar, que es muy típico, ¿no? Si no se fumara, habría disminuido la mortalidad por cáncer en un 30%. 30%. Si no fumara nadie, el 30% habría desaparecido. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque pensamos que lo podemos hacer mañana, porque la prevención de ahora es para dentro de 20 años y no es para pasado mañana, porque yo conozco a alguien que fumaba y no se murió nunca, porque yo conozco a uno que no fumaba y se murió de un cáncer, etcétera, etcétera. Nos buscamos pretextos para no hacer ese tipo de recomendaciones. Y desde luego una responsabilidad, pero una responsabilidad de todo. Pues hablando de responsabilidades también, otro de los puntos claves para luchar contra el cáncer es el diagnóstico precoz. Efectivamente. En este sentido, ¿qué podemos hacer? Los ciudadanos también tenemos algo que hacer, ¿no? Esas revisiones periódicas que se pueden hacer en nuestra salud. Lo que pasa es que el diagnóstico precoz del cáncer hay que hacerlo en una serie de tumores en los que sabe que sí hay un rendimiento el hacer un diagnóstico precoz y que hay unas pruebas que son suficientemente sensibles y específicas para poder hacer un diagnóstico precoz. Y hoy la Unión Europea recomienda a 3 tumores nada más: al cáncer de mama, al cáncer de cuello uterino, de cervix, y al cáncer de colon. Esos son los 3 programas que se debería hacer toda la población, no toda la población que está indicada para hacérselo. Por ejemplo, cáncer de mama, mamografías a las señoras de más de 45 o 50 años, ahí hay dudas. Cáncer de colon, población mayor de 50 años. Cáncer de cervix, pues a partir de que empiece la actividad sexual, pues cada 1 o 2 años dependiendo. Entonces hay una serie de programas que los debía cumplir todo el mundo para un diagnóstico precoz y con una rentabilidad muy alta. El próximo 3 de octubre ya veíamos que va a haber Consejo Interterritorial y se va a revisar la cartera de servicios. Esto incluye prestaciones que a lo mejor podrían incluirse en el copago, desfinanciarse, no se sabe muy bien, ¿no? Está en tela de juicio, no en tela de juicio, pero bueno, se está hablando de la mamografía, ¿no? Desde la sociedad, ¿cómo se valoraría esto? Hombre, esa posible desfinanciación. Yo es una cosa que últimamente estoy, pues lo digo siempre que surge el tema. Vamos a ver, en este país el gasto sanitario representa el 7% del gasto total del PIB, representa el 7% de financiación pública. Luego hay hasta un 9% con la financiación privada. O sea, es un gasto. Decíamos el otro día, posiblemente el problema que más preocupa a la población, o si a la población le dices qué te importa a ti más de todo lo que tiene, dijera primero la salud, segundo posiblemente la educación, y resulta que algo que vale el 7% o el 9%, depende si vamos a financiación pública o privada, el 9% del Producto Interior Bruto, o sea, quiero decir, algo que es lo que más nos importa, solo se lleva el 9% del Producto Interior Bruto. Estoy convencido que si a la población de verdad se nos explican bien las cosas, se recortaría en el otro 90 y tantos % que queda. Seguro que se recortaba si nos dieran a elegir. Lo que pasa es que por lo que sea no se nos expone así. Parece que la sanidad se está llevando el gasto total de este país y se lleva el 9% del gasto total del PIB de este país. Con lo cual no tiene sentido que vayamos a recortar en mamografía.
cuando todavía no hemos implantado ni la prevención del cáncer de colon. En este sentido quería añadirle, porque ha comentado cáncer de colon, hay comunidades que tienen implantados ese cribado de sangre en heces. Pero muy poquitos. Hay poquitas, hay pilotos que han iniciado... Pero se podría volver hacia atrás en este sentido. Que no tiene, para mí no tiene sentido ninguno que la crisis económica repercuta sobre problemas tan importantes como es la salud y la salud de la población, y en concreto la prevención. O sea, aunque solo fuera egoístamente lo que se iban a ahorrar en años posteriores con esta prevención precoz sería enorme, pero eso no es lo importante es la salud de la población. Y la salud de la población, me vuelvo a repetir, si a la gente le dice qué te importa más y si tienes 100 euros, ¿cómo los reparte? Sí, te garantizan salud, seguramente no diga que 9, que es el 9%, seguramente diga que el 20%. Y a lo mejor otras cosas que no quiero entrar para ser políticamente correcto, dijeran eso quítamelo, 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 pero déjame esto. Y sin embargo, cuando se habla desde un punto de vista político, es que parece que, que importan todas las cosas más, menos la salud y la educación. Es que yo creo que no tiene mucho sentido, y perdón, pero ahí los medios de comunicación tenéis mucho que decir para que entre todos seamos capaces de tener la visión de dónde estamos. Vamos a hablar un poco de los tratamientos. En los últimos años se habla de tratamientos a la carta en cáncer. Se han avanzado mucho las investigaciones en este sentido. ¿Se puede decir que en los próximos años seguirán avanzando? ¿Y qué papel tienen esto las unidades de consejo genético? Me alegra la pregunta por dos motivos. Vamos a ver. Los tratamientos a la carta es un tema que habla del mitotubi y luego las unidades de consejo genético. Todo viene de lo mismo. Viene del conocimiento que ha aumentado desde los años 80. Se aumenta el conocimiento de una forma importantísima en el origen del cáncer. El cáncer es una enfermedad genética en el sentido de alteraciones de genes que controlan la proliferación y la diferenciación, no hereditaria, que siempre estos de genes piensa uno en hereditario, y ahí se amplía el conocimiento de una forma importantísima. Por un lado, para consejo genético, en el sentido que hay un grupito de tumores que no representan más del 5%, en los cuales yo por una alteración genética tengo predisposición al cáncer. Pero no quiere decir que lo vaya a tener. Y ahí serían las unidades de consejo genético. Y yo creo que es muy importante saber qué grupo de población en un momento determinado tiene un riesgo para tener el tumor. Y el otro es el tratamiento a la carta. El tratamiento a la carta tampoco hay que exagerar a la carta. Lo llaman personalizado. Yo decía el otro día que yo lo llamaría grupal, porque, hombre, no es para cada individuo. En estos momentos sabemos que una serie de tumores tiene una serie de alteraciones genéticas, vuelvo a repetir que no tiene por qué ser hereditaria, y esas alteraciones genéticas pueden tener unos fármacos específicos para esa alteración genética. Por ejemplo, el cáncer de mama, los que son HER2 positivos, pues esos tienen un anticuerpo monoclonal que ha sido espectacular su rendimiento, que se llama el trastuzumab. O en otros tumores, otras alteraciones concretas. Entonces, eso es lo que estamos llamando el tratamiento personalizado. Y cada día tendremos más dianas, más específicas, con tratamientos más concretos para esa alteración particular. Yo creo que por ahí van a ir los tiros en los próximos 10-15 años. Doctor, discúlpeme que volvamos un poco sobre lo mismo, pero es que la crisis económica lo marca todo. Hay tratamientos nuevos, hay tratamientos innovadores que pueden dar beneficios a los pacientes, pero hay en algunos hospitales que ya se están poniendo algunas trabas para recetar determinados fármacos que son buenos para los pacientes. Una pregunta que creo que es muy interesante en ese sentido. Vamos a ver. En estos momentos, desde la Sociedad Española de Oncología Médica, estamos tratando de tener un mapa de dónde puede haber o no dificultades de acceso a fármacos. En principio, por ley, todos los españoles tienen derecho a que los fármacos que están aprobados por el Sistema Nacional de Salud en sus distintas comunidades se les administre. O sea, todo el español tiene derecho. Eso se lo hemos hecho, hemos hablado con el Ministerio y nos ha dicho lo que estoy comentando yo ahora. Todo el mundo tiene derecho a que le den el fármaco correspondiente si está aprobado por el Sistema Nacional de Salud. Entonces, si en algún sitio no se lo dan, evidentemente la población tendría que reclamar. Eso es muy difícil porque no vamos a cargar la responsabilidad sobre los pacientes. Entonces vamos a ir al sistema sanitario, los médicos en concreto. Pues evidentemente está habiendo dificultades, no hay negaciones concretas, es decir, no damos tal fármaco, pero a lo mejor se están poniendo unas trabas que hace unos años no se ponía. Y también hay algo muy importante, se está poniendo de manifiesto ahora algo que ya existía hace 3 o 4 años. A lo mejor ahora se ha agravado, pero hace 3 o 4 años también había hospitales que tenían más facilidad para dar un fármaco que otros hospitales. Y ahora, como estamos pensando en ello y hemos hecho encuestas y hemos visto, pues resulta que sí, que entre unos sitios y otros, unas comunidades y otras, pero dentro de la misma comunidad, entre un hospital y otro.
En estos últimos momentos, evidentemente, hay ciertos fármacos que tienen un precio alto que las distintas administraciones no los han negado, pero están poniendo pegas. Yo creo que eso no hay derecho. Todos los españoles tienen derecho por ley a los fármacos y si el Sistema Nacional de Salud lo ha aprobado, habrá que darle el tratamiento. Y si no hay dinero, habrá que decir públicamente no hay dinero suficiente para dar los fármacos, pero no poner trabas por debajo para ver si no le llega y me lo ahorro. Doctor, vamos con la sociedad está muy preocupada con este tema y en este sentido hemos tenido entrevistas con el Ministerio, vamos a seguir teniéndolas y estamos pendientes de que nos den respuesta. El Ministerio en este sentido nos dio la respuesta que he dicho, pero claro, las reclamaciones son difíciles. Yo creo que había que tomar medidas para que la gente, o las personas, o los pacientes no tengan que llegar a reclamar. Seguiremos de cerca este tema, pero vamos con algo positivo, nos queda poquito tiempo, sobre los supervivientes, porque han aumentado esos supervivientes notablemente en los últimos años, pero esas personas tienen necesidades específicas. Desde la Sociedad Española de Oncología Médica, ¿se está poniendo de manifiesto estas necesidades para esta población? Efectivamente, vamos a ver. Se llaman largos supervivientes. A mí la palabra no me acaba de gustar. Lo que pasa es que vienen derivadas de una serie de cosas. Yo diría pacientes que han superado la enfermedad o pacientes que ya no son pacientes o pacientes curados. Largo superviviente parece que has estado en una batalla. Y sí, muchas veces una batalla, pero yo no sé, no me acaba de gustar la palabra. Pero bien, pacientes que se han curado de un tumor o por lo menos que están en remisiones completas muy largas de ese tumor y que posiblemente nunca vuelvan a tener ese tumor. Es lo que nosotros llamamos largo superviviente. Tiene una problemática muy seria, que el anterior presidente de la SEON hizo un estudio que lo vamos a presentar en el próximo simposio, en el cual ha sido un estudio muy bonito porque han intervenido pacientes, médicos de primaria, oncólogos, en fin, todos los agentes implicados, en el que hemos puesto pues 10 puntos de unos posibles mejoras y objetivos. Pues evidentemente el seguimiento, evidentemente secuelas que han podido tener los tratamientos, secuelas físicas, secuelas psicológicas, los pacientes siguen con unos miedos, tal, secuelas sociales, porque mucha gente, si alguien ha tenido un cáncer, y laborales, si alguien ha tenido un cáncer, a lo mejor ya es muy difícil que le contraten porque piensa que tal. Entonces toda esta problemática la vamos a presentar y creemos que es yo particularmente felicito al presidente anterior, Emilio Alba, por haber tomado esa iniciativa que creo que puede ser muy interesante. Doctor, nos quedamos sin tiempo, pero antes de terminar, en una frase, se sigue teniendo miedo al cáncer. ¿Qué se puede decir a la población? Una frase es muy difícil, pero lo que yo no voy a decir es algo que se pretende decir, que el cáncer es como cualquier otra enfermedad. No, el cáncer es una enfermedad muy seria, es una enfermedad muy grave, pero que tenemos en estos momentos medios para tratar de evitarla, prevención primaria, para diagnosticarla de forma precoz y disminuir la mortalidad. Y si no sucede ni lo uno ni lo otro, los tratamientos están siendo lo suficientemente eficaces para que en estos momentos, Dios mediante, estemos curando, yo creo que entre el 55 y el 60% de todos los tumores. Doctor Juan Jesús Cruz, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Nos despedimos ya hasta la próxima semana. Recuerden que tienen una cita con su programa de estilo de vida Estar Bien mañana a las 12 horas. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy.